Ya tenemos desembalada la Lobus SLT 220. Primero y principal, lean el manual del usuario, Tenemos una mala costumbre que es arrancar a trabajar sin leer el manual. Yo ya lo estuve mirando, ahora se los voy a pasar a detallar. Como vieron, trae pinza portamasa, portaelectrodo, la pinza de masa, trae la torcha completa. Ahí ya tenemos el tubo para conectar en función TIC. Esta es una máquina 2 en 1, MMA, que es las siglas de la soldadura en el electrodo, y TIC. Así que voy a mostrarles en electrodo primero y después pasamos a TIC, que es un poquito más complejo. Ya la tenemos armada. Ustedes saben que las inverter pueden usar cualquiera de las dos polaridades. Acá vamos a probar en polaridad inversa para arrancar. Y bueno, ya conectamos a la red de alimentación. Acá atrás tiene el botón de encendido. Ahí atrás. Encendemos la máquina. Ahí está. Acá tenemos un display que dice MMA Lift o alta frecuencia o Lift. Lo dejamos en MMA, que es lo que vamos a usar. Y acá regulamos la potencia, ¿ves? Con electrodo es muy sencilla. Son esos dos parámetros que tienen que regular. Ahora vamos a probar qué tal anda. Vamos a dejarla en 100 amperes aproximada. Miren, fíjense qué sensible que es el display. Podemos bajar de a 1 ampere la regulación. Eso está muy bueno. Ahí está. Ahí tenemos un lindo cordón con electrodo de 2,5. Estábamos a 100 amperes, un poco alta la máquina, pero era para probar. No quiero explayarme demasiado en lo que es electrodo, porque el que compre esta máquina no la va a comprar por su función electrodo. Hay máquinas mucho más económicas, más compactas para usarla en versión electrodo. Esta, lo importante es la versión TIC que vamos a pasar ahora. Estuve mirando el manual, ahí les muestro unas cositas. Bien, acá tenemos el manual. Nos dice el ciclo de trabajo. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Les dejo ese otro video específico para que sepan bien lo que es el ciclo de trabajo. A 160 amperes 40%, 180 30%, a 100 amperes 100%. Así que no sobra para usar electrodo de 2,5 100%. Directamente no tiene que descansar la máquina. Vamos a pasar a la parte de TIC. Bueno, vamos ahora manual en mano, antes de conectar el gas y todo, a ver las funciones. Acá con el display ponemos en alta frecuencia, en la de arriba, y desde acá ve que titila. Cuando titila la luz, ahí pueden ir cambiando todas las funciones. Vamos a arrancar de la 1. Esa es tiempo de preflujo de gas. Si quieren modificarlo, apretan a que deje de titilar la luz y ahí van a ver que va aumentando, ¿eh? Queremos seguir, apretamos, titila, cambia la luz, paramos ahí. Ese es pulso. También regulamos ahí, podemos regular de la misma manera. Volvemos ahí, corriente de arranque. El 4, tiempo dependiente ascendente. Ahí tenemos la corriente de soldadura. Ahí tenemos el factor de impulso. Ahí tenemos frecuencia de pulso. Ahí tenemos corriente de base. Como ven, hay un montón de parámetros a regular que no se los voy a explicar ahora porque es una introducción. Después iremos desarrollando cada uno. Seguimos entonces. Esto con el manual en mano. No les quiero decir todas las terminologías porque se van a confundir. Van regulando ahí y ahí prende la otra función cuando corresponde a la que está seleccionada, ¿no? Y cuando quieren parar en una, apretan ahí y ahí modifican el parámetro. Vamos a hacer parámetros básicos, conectar el gas
para probar la función TIC y arrancar a hacer una muestra básica, como les digo, muy básica. Ahora vamos a armar la torcha TIC. Fíjense que viene con un tungsteno, esto se llama tungsteno, que es lo que va adentro, y distintas buzas de distintos números, ¿ven? El tungsteno lo van a afinar de la punta que no está pintado. Esto lo que da el color es las características del tungsteno. Después lo van a aprender también, vienen tablas para ver tipos de distintos de tungsteno. Lo afilan un poco y esa parte va hacia atrás. Ahora les muestro cómo se arma la torcha. Fíjense que trae dos guías distintas para distintos diámetros de tungsteno, ¿ves? Este no pasa y este sí. Este va ahí y ahora va colocado acá. Ahí, y después va este. Ahora colocamos ahí, apretando acá atrás, queda fijo, aflojamos y se puede correr. Ahora vamos a poner la buza. Vamos a poner una, acá tenemos 5, 6, 4, vamos a poner las 5 intermedias. Ahí. Y ahí sacamos el tungsteno, lo dejamos unos 5 milímetros más o menos que asome. Ahí ya está armada. Vamos a conectar la parte del gas, la torcha propiamente dicho en la máquina, y probamos. Entonces tiene un acople rápido para el gas, este interruptor que tiene una marquita donde va. Acá va la salida de la torcha, tiene marcado ahí, fíjense, tiene el dibujito, la torcha y la masa. Así que bueno, ahora conectar el gas, el regulador, y arrancamos. Ahí ya tenemos conectado, quedó un poco larga la manguera, pero bueno, ya la teníamos. Abrimos el tubo, está abierto, tenemos al máximo, prendemos la máquina. A ver, ahí está. Si ven acá, miren la pelotita, siempre tiene que estar regulada entre 5 y 10, ahí no tanto gas para no desperdiciar argón. Y ahora vamos a probar. Ahí tenemos un caño en pared 1.6 en los parámetros que estaban más o menos de fábrica, porque ahí prendimos, quedó ahí en HF y en 4T. Vamos a probar a soldar 175 amperes la potencia. Ahí tiene demasiada potencia, nos fundió demasiado el material, así que vamos a bajar y vamos a seguir probando. Estamos tratando de soldar sin aporte, se puede soldar sin aporte o con aporte. Ahí bajamos bastante y mejoró. Vamos a seguir probando sin aporte, regulando un poco mejor la máquina. Ahí quedó un poco mejor el cordón. Recuerden que en esto no soy especialista, sino que estoy probando. Tengo noción, pero estoy probando con ustedes. Agradezco darle gracias a Ezequiel de Escapes EDB, que me está dando una mano con la regulación y todo eso. Él tiene una igual y me ha dicho que le ha dado muy buen resultado. Así que ahora vamos a probar con aporte. Ponemos un poco de filtro a la cámara para que no
sea tan fuerte el brillo. Y vamos a usar de aporte alambre de la MIG que sacamos de la MIG, que anda perfecto para aporte para soldar con hierro, ¿no es cierto? Se me agujería un poco, cuesta cuando está separado. Bueno, evidentemente hay que seguir practicando. La máquina anda perfecto, lo que está fallando es la mano del soldador. Ahora vamos a agarrar un pedazo de inoxidable, vamos a probar el inoxidable, voy a regular unos parámetros según me dijo mi amigo Ezequiel. Y vamos a probar inoxidable. Ahí tenemos dos chapas de acero inoxidable de 1 milímetro. Vamos a intentar, vamos a poner un filtro a la cámara para que no quede tan fuerte el brillo y probamos. Vamos aprendiendo, como les repito, en esto no tengo tanta experiencia, tengo conocimiento, pero básico. Bueno, un desastre, fundí todo. A bajar potencia. Bueno, con inoxidable bajé muchísimo la potencia. Vamos a bajar un poquito más y vamos a probar. Sin aporte. Sigue fundiendo demasiado. Ahí pegó, pero sigue fuerte, sigue con mucha potencia. Bueno amigos, seguimos practicando. En inoxidable nos falta, hemos logrado unir, pero muy potente, tiene mucha potencia, perforaba. Acá en hierro común le damos más potencia y ahí logramos hacer algunas costuritas. Esto, recuerden, siempre es para la parte estética, ¿ve? Cuando después amolamos queda muy estético, no se nota prácticamente. Y bueno, vamos a seguir practicando. Como les dije, en esto no tengo demasiada experiencia ni mucho conocimiento, pero vamos a ir sumando videos y aprendiendo juntos con la Lobus. Gracias a la gente de Lobus que se copó con la máquina. Así que bueno, vamos a seguir probando. Estén atentos a los videos y asesorándonos. Vamos a estar asesorándonos con gente que sabe más del tema. Así que bueno, esto fue una pequeña presentación. Quería que conozcan la máquina nada más. Y bueno, las cosas básicas. Así que bueno gente, nos vemos